Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la métrica de Minkowski. Bueno, entonces, para introducir este concepto, primero lo que tengo que explicar es qué es una métrica, porque, bueno, esto lo suyo es que lo hubiera hecho en la lista de reproducción de álgebra lineal, a la hora de hablar del producto escalar y tal. Lo que pasa que, bueno, es que si no, todavía no he llegado a ese punto, ya lo haré en el futuro y, pues bueno, lo explico ahora en un momentito y así también queda más claro, no tenéis que ir a otro vídeo. Bueno, una métrica está relacionada con la medida de las distancias en un espacio vectorial, ¿vale? Una métrica se llama, es una matriz y suele denotarse con la letra G y con dos índices, una I y una J, o índices griegos, un alfa y una beta, mu y nu, los que sean. Entonces, esto hace referencia, pues como a la hora de escribir una matriz de forma algebraica, como cuando decimos que una matriz A la ponemos como A y J, haciendo referencia a un término general de esa matriz, pues esta G igual. Esta G y J, donde luego estos índices irán tomando valores numéricos, pues harán referencia en concreto a un elemento de esta matriz, ¿vale? Entonces, cada elemento de esta matriz, pues lo que va a venir dado es por el producto escalar de los vectores de la base de nuestro espacio vectorial. O sea, de un vector EI, y dejadme que no ponga la barra de vector, pues para no entretenerme tanto, ¿vale? Será por hecho que esto es un vector. EI multiplicado escalarmente por EJ. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz, pues en los ejemplos que yo voy a poner, para no irnos, no tirar la casa por la ventana, voy a hacerlo en dimensión 2, pues entonces habrá dos vectores de la base. Tendremos L1 y L2, por lo tanto, tendremos un primer elemento que va a ser el producto escalar de E1 por el mismo, aquí el producto escalar de E1 por E2, aquí el de E2 por E1 y aquí el de E2 por E2. Y esta sería nuestra matriz en un caso de un espacio de dimensión 2, ¿vale? Que por cierto, igual, el que no ponga la barrita de vector por aquí arriba, también lo que quiero decir con eso es que hablo de vectores totalmente generales, ¿vale? No estoy diciendo estos vectores ni son unitarios, ni son nada, son vectores generales, ¿vale? Bueno, pues entonces, cada elemento, por estar formado por el producto escalar de otros elementos que tienen índices, pues el primero pues será el elemento 1, 1, o sea, el G1, 1, el de aquí será el G1, 2, el de aquí el G2, 1 y el de aquí el G2, 2, ¿vale? Entonces esta es la matriz de la métrica en un espacio 2×2. La primera conclusión que podemos sacar aquí a simple vista es que nosotros sabemos que el producto escalar es simétrico o tiene la propiedad de simetría, que dicho mal y pronto pues es una propiedad conmutativa de números de toda la vida, solo que pues, como son en vez de números son vectores, pues se le llama simetría. Que lo que quiere decir es que E1 por E2 pues es exactamente igual que E2 por E1, ¿vale? Por lo tanto, la primera conclusión que sacamos con esto es que el término 1,2 es igual que el término 2,1, ¿vale? O sea que las métricas, las matrices que representan una métrica, pues son simétricas. O que tienen la propiedad de simetría. Pues esto se puede escribir como que G y J es igual a G, J, I, y como GJI es la traspuesta de G y J, pues esto queda de esta manera, que es la propiedad de simetría como se escribe matemáticamente, ¿vale? Una matriz que es igual a su traspuesta. Vale, bueno, pues
La motivación de introducir la métrica en el tema de relatividad especial, pues es como decía, porque vamos a estar interesados en medir distancias. Lo que pasa es que las distancias que nosotros vamos a medir son unas distancias peculiares que son distancias espaciotemporales, ¿de acuerdo? Nosotros, toda la vida, en los espacios vectoriales que manejamos, que representan lo que es nuestro espacio físico de 3 dimensiones donde vivimos, pues, bueno, yo voy a hacerlo con 2 en vez de con 3. Pues imaginad que tenemos aquí nuestro espacio R2, donde esto es el eje X, esto es el eje Y, y por aquí están pues, los vectores unitarios de toda la vida. Lo que pasa que, vale, en vez de llamarlo Y, voy a llamarlo a este el X1, ¿verdad? Que ya estoy acostumbrado a esta notación. Abajo el X1 y este el X2, ¿vale? Esto no es más que porque para poderlo generalizar y ponerlo en forma de sumatorios, ¿vale? Bueno, entonces, este va a ser el vector unitario E1 de nuestro espacio tridimensional de toda la vida, euclídeo, y el que va por aquí, pues es el vector unitario E2 de toda la vida. Vale. Entonces, a ver, pues si nosotros tenemos un vector, vamos a poner, por ejemplo, este vector, vamos a llamarle v, pues nosotros desde siempre lo que hacemos es, para calcular la distancia o el módulo de este vector, pues recurrimos al producto escalar. Este vector puede estar descompuesto en componentes ortogonales que serán, pues una, esta de aquí, vamos a llamarle v1, y esta de aquí vamos a llamarle v2. Entonces este vector v, pues normalmente en notación vectorial siempre nos lo suelen dar como v1, v2, ¿vale? O incluso en notación matricial también lo hemos visto como una matriz columna, v1, v2, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, de la notación matricial ahora hablaré un poquito más tarde. Bueno, entonces lo que siempre nos han dicho es que la longitud de este vector, pues en realidad no necesitamos ni hacer un producto escalar ni nada. Simplemente por un teorema de Pitágoras, lo que nosotros decimos es que el módulo del vector al cuadrado pues es igual a la componente 1 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado, y en el caso de que queramos despejar este cuadrado de aquí, pues lo pasamos como la raíz cuadrada. No voy a tener sitio. Y entonces, pues así estaríamos calculando la longitud de este vector, ¿vale? Esto, de una forma ya un poco más sofisticada, cuando lo vamos viendo esto en el bachillerato, pues lo que nos dicen es que el módulo de un vector pues es igual a la raíz cuadrada, pero del producto escalar de ese vector consigo mismo, ¿vale? Entonces, el producto escalar, lo que lo definen, pues es multiplicar el vector, o sea, a ver dónde lo pongo, voy a ponerlo por aquí arriba, el producto escalar de un vector con otro, consigo mismo, pues esto se pone de esta forma el vector v1, v2, producto escalar, como es con el mismo, pues v1, v2, y lo que nos dicen es que la primera coordenada con la primera del otro vector pues se multiplican esos términos, por lo tanto vamos a tener v1 por v1 es v1 al cuadrado, y se suma el producto de la otra coordenada con la correspondiente del segundo vector. En este caso pues es v2 por sí mismo, o sea que v2 al cuadrado. Y esto nos lo explican así y no nos dicen más. Entonces, claro, pues esto es muy arbitrario. No tengo un vídeo en la lista de reproducción de matemáticas donde pues lo argumento un poco con el
teorema del coseno y tal y cual, pero bueno, en resumidas cuentas, que lo que nos dicen es pues que el producto escalar se utiliza también pues para medir distancias de una manera homologable al teorema de Pitágoras. Entonces, si yo he dicho que la métrica está involucrada a la hora de calcular distancias, ¿por qué no aparece en estos cálculos del módulo de este vector v? No aparece la métrica por ningún lado. Bueno, pues en verdad es que sí que aparece, lo que pasa es que aparece de una manera un poco subterfugia, porque, bueno, ahora lo veréis, porque resulta que aparece pero como una matriz identidad. Entonces, claro, es el 1 de las matrices y no se ve. Pero está muy relacionado con que el producto escalar en un espacio euclídeo, ¿vale? Que lo que significa es, pues, bueno, un espacio como el de toda la vida, con los ejes perpendiculares entre sí y con vectores unitarios de módulo 1 y ortogonales, ¿vale? Que forman 90 grados. O sea, son una base ortonormal. Forman 90 grados y tiene módulo 1, estos vectores. Bueno, pues vamos a imaginar, a ver, nosotros no lo he puesto, pero bueno, lo voy a poner por aquí. Imagina que nosotros tenemos este vector v, que puesto en forma ya un poco más elaborada, pues lo que es x1 por el vector unitario e1 más x2 por el vector unitario e2, ¿vale? Entonces, el producto escalar de v consigo mismo, pues nosotros podríamos entenderlo como este producto de aquí. Coger el vector, lo ponemos en un paréntesis y hacemos el producto escalar pues con este mismo paréntesis, ¿vale? Entonces, si esta notación es consistente, pues esto, el producto en realidad, pues debería ejecutarse como un producto normal y corriente. Lo único que el producto escalar, pues todo lo que no sea un vector, saldrá fuera de él como factor común. Vale, pues vamos a hacerlo así. Entonces tenemos x1 por el primer término, que va a ser x1 por x1 por el producto escalar de e1 por e1. Estos son unitarios. Entonces saco las coordenadas fuera, por lo que he dicho, porque como no son vectores, son números reales constantes, pues el producto escalar solo afecta a los vectores. Y pues nada, los siguientes términos van a quedar x1 por x2, e1 por e2, más x2 por x1, e2 por e1, más x2 por x2, e2 por e2. Y se me está olvidando poner el gorrito unitario, que esto es un caso concreto de un espacio euclídeo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que estos E1 por E1, E1 por E2, E2 por E1 y E2 por E2, pues son los elementos de la métrica. O sea, estos son en realidad los... A ver dónde lo pongo. Este es el G11, este es el G12, este es el G21, que es igual al G12, y este es el G22. Lo que pasa que por las propiedades del espacio euclídeo, pues cuando hagamos el producto escalar de E1 por E1, pues vamos a venirnos por aquí, y ¿qué vamos a tener? Que E1 por E1, pues el producto escalar puede también definirse como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman, perdón, he puesto aquí de 2, esto es E1. Vale. Y el coseno del ángulo que forman, E1 con E1, pues es 0. Entonces, módulo de E1 por ser unitario es 1, esto de aquí es 1 también, y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, tenemos 1 por 1 por 1, pues esto es 1. ¿Qué ocurre con E1 por E2, que es igual que E2 por E1? Pues que en este caso tenemos
el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Como son ortonormales, pues el ángulo que forman es 90 grados, o sea, pi partido 2. El módulo de 1 es 1, el módulo de 2 es 1, pero el coseno de pi partido por 2 es 0. Por lo tanto, esto da 0. Y luego, pues, el producto escalar de E2 con E2, pues esto es el módulo de E2 por el módulo de E2 por el coseno de 0, que es el ángulo que forma este vector consigo mismo, que esto pues vuelve a dar 1. Por lo tanto, aquí lo que ocurre es que este término se anula, este término también se anula, y estos de aquí son 1. Entonces lo que tenemos es x1 por x1 es x1 al cuadrado, estos son 0, y x2 por x2 es x2 al cuadrado. Y volvemos a obtener, y claro, me estoy dando cuenta, estoy atontado, que estoy poniendo como vector el vector v y lo estoy luego poniendo con x. Entonces, bueno, dejadme que apañe esta inconsistencia poniendo el vector x, así con una barra, y aquí era el producto escalar. Vale, entonces ahora ya sí está más consistente. Vale, entonces veis que ya aquí, pues, aparece el teorema de Pitágoras que teníamos con el producto escalar normal, ¿vale? Entonces, no es que el producto escalar se defina de esta manera, sino que por las propiedades del espacio vectorial euclídeo, pues tiene que ser así el producto escalar, ¿vale? No queda otra. Entonces, como había dicho, pues en este caso en particular, en el espacio este que es R2, pues la matriz de la métrica, pues ya hemos visto lo que es. G11 es 1, G12 es 0, G21 es 0 también, y G22 es 1. ¿Vale? Entonces, también muchas veces a la métrica en espacios euclídeos, pues se la define como, como G y J, que es igual al producto escalar de EI, pero ahora EI unitario, por EJ unitario, y esto se le llama la delta de Kronecker, ¿vale? Que lo que dice esta delta de Kronecker es que es 1 si los índices son iguales, o sea, si I es igual a J, y es 0 si los índices no son iguales, o sea, si I es distinto de J, como viene a ser en esta matriz, en esta métrica de R2, ¿vale? Entonces, pues nada, esto que veáis que la métrica aparece a la hora de calcular una distancia mediante el producto escalar y tal. Lo que pasa que en R2 pues está un poco oculta, pues precisamente porque la métrica es la matriz identidad, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a intentar, voy a borrar esto y vamos a intentar darle un poco de tecnología matemática a todo este asunto de la métrica. Bueno, pues nosotros en álgebra ya lo que hemos visto es que un vector podemos escribirlo en una notación compacta como el sumatorio, desde i hasta la dimensión que sea, pues en este caso voy a poner ejemplos de dimensión 2, pues 2, de las coordenadas del vector por los vectores base. Entonces esto pues es lo que ya hemos visto, x1 por e1. Lo que pasa que ahora no estoy en un espacio euclídeo, ¿vale? Esto es un espacio totalmente general que puede tener, yo que sé, los ejes así, ¿vale? Imaginad que este es el x1, este es el x2 y los vectores base, pues uno es así de largo, este es el e1 y el otro es un poco más corto y este es e2, ¿vale? Ya extrapolando a casos generales. Vale, entonces esto será x1 por e1
x2 por e2. Y esto, pues también vamos a poder ponerlo en notación matricial como que un vector fila formado por las coordenadas x1, x2, por un vector columna formado por los vectores de la base, e1 y e2. ¿Vale? Bueno, pues otra pregunta que podemos hacernos es qué ocurre, como vamos a darle una representación matricial, pues qué ocurre si transponemos el vector. ¿Vale? O sea, si cogemos aquí y hacemos la transpuesta. Bueno, pues pese a que el vector tenga esta representación matricial, este producto da un número. Si os dais cuenta, esto es una matriz 1 por 2. Esto es una matriz 2 por 1 y da como resultado, se puede multiplicar porque coinciden estos dos números, pero da una matriz 1 por 1, que eso pues es un número, ¿vale? Bueno, pues esto traspuesto hay que cambiar el orden de las matrices y transponerlas y tendríamos E1, E2 por X1, X2. ¿Y esto qué nos da? Pues si lo multiplicamos nos sigue dando X1 por E1 más X2 por E2, ¿vale? Por lo tanto, el transponer esto, ponerlo en este orden, pues da igual. Como es lógico, porque en realidad, pues un vector no es un elemento que en realidad se pueda transponer, ¿vale? Porque pese a que cuando trabajemos con vectores en forma matricial, trabajamos con matrices, en realidad eso es una especie de notación, porque si os dais cuenta, normalmente solemos trabajar con las matrices de coordenadas, ¿vale? Entonces, bueno, esto simplemente para que veáis que da igual el ponerlo de esta manera o ponerlo de esta, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a imaginar que queremos hacer el producto escalar de este vector consigo mismo para calcular su módulo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues vamos a hacerlo con esta notación primero y luego con la notación matricial. Entonces, lo que vamos a tener es el sumatorio desde i hasta 2 de xi e i, voy a poner un paréntesis a esto, producto escalar por el sumatorio desde j igual a 1 hasta 2 de xj por ej. Vale, pues vamos a trabajar de esta forma, de forma indicial, que ya veréis que es mucho más cómoda. Entonces, lo primero es, como esto es un producto escalar, lo único que a lo que afecta son a los vectores. Entonces, lo primero es que los sumatorios van a salir, tanto el de i como el de j. Y las coordenadas de los vectores, pues igual. Sale xi y sale xj. Y se nos queda el paréntesis con ei por producto escalar ej. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es, como hemos visto, el producto de EI por EJ, pues es nuestra matriz de la métrica. Y lo que vamos a hacer es este sumatorio doble, pues lo vamos a unificar en un solo sumatorio. Entonces pondremos desde I y J igual a 1 hasta 2 de I, lo que voy a poner es la métrica primero. G, I, J, X, I, XJ. Y pues ya hemos llegado al resultado final. Esta forma está reproduciendo exactamente el mismo cálculo que hemos hecho antes. De hecho, si lo expandimos, como solo tiene dos términos, pues bueno, lo voy a hacer. Pues vamos a tener G11, X1, X1 más G12, X1, X2, ¿vale? Entonces ya hemos cubierto el índice J, pues ahora cambiamos el índice I, G21, X2, X1 más G22, X2, X2. ¿Vale? Entonces esto pues ya es el producto escalar
de este vector consigo mismo. Si quisiéramos calcular el módulo, pues hacemos la raíz a esto y luego hacemos la raíz a todo esto y ya tendríamos la longitud. Entonces veis que esta forma de calcular la métrica pues es muy interesante. Escribirlo así en notación compacta porque claro, esto en dimensión 2 pues no escribimos tanto, pero ya en dimensión 3 y en dimensión 4, que es con lo que se trabaja en relatividad, pues nos merece mucho más la pena escribir esto así, compactado todo y no estecarlo de ecuaciones. Bueno, pues vamos a ver ahora la forma matricial. Tenemos el producto escalar de x, el vector x consigo mismo, entonces vamos a ponerlo como hemos puesto en las matrices, o sea, x1, x2 por el vector columna este, y multiplicado también, en concreto escalarmente, por x1, x2, e1, e2. Vale. Entonces, aquí lo que ocurre es, todo esto podríamos multiplicarlo, pero vamos a darle un sentido mucho más interesante que es, como hemos visto, este producto de aquí pues puede ponerse de esta forma, ¿vale? Como si estuviera traspuesto. Entonces vamos a ponerlo así, porque es totalmente equivalente, va a dar el mismo número. Y entonces vamos a tener aquí E1, E2, X1, X2. Vale. Entonces ahora lo que va a pasar es que va a cambiar la cosa, porque este producto, que en principio era un producto escalar, pues resulta que al multiplicarse de esta forma la matriz de los vectores base puesta en columna por ella misma puesta en una fila, pues eso es lo que se llama un producto tensorial o un producto exterior que se denota con esto, con un, a ver, me salió un poco, con un círculo y una X, ¿vale? Esto, pues bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero esto lo que viene a decir es que, pues bueno, estas matrices se multiplican de forma convencional. Esto es una matriz 2 por 1, esta es una matriz 1 por 2, entonces lo que va a dar es una matriz 2 por 2 como resultado, ¿vale? Lo que pasa es que se pone así porque justo esto en realidad es un producto tensorial, ¿vale? Lo que pasa es que el producto es un caso particular de producto tensorial, porque son matrices columna y matrices fila, y el producto tensorial se puede generalizar a matrices de más dimensión, pero bueno, el caso que se multiplican como matrices normales. Entonces, esto va a quedar como x1, x2, y a ver qué matriz nos da esto. Pues E1 por E1 es G11, eso ya lo hemos visto. E1 por E2 pues es G12, E2 por E1 es G21 y E2 por E2 es G22. Y aquí pues sigue quedando X1, X2, ¿vale? Entonces esta forma de aquí, que es como una especie de sándwich en el que se están multiplicando las coordenadas del vector y entre medias la matriz de la métrica, es la forma matemática correcta y elegante de poner un producto escalar, ¿vale? Se hace de esta forma. Esto es una forma cuadrática, que es bilineal y tal igual. Bueno, estos son temas de álgebra, pero que sepáis que se pone así, ¿vale? Esto, pues lo que explicaba antes, normalmente en espacios euclídeos, cuando se hace el producto escalar en forma matricial, se pone x1, x2, x1, x2 y se multiplica x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, pero porque esta matriz que está en medio pues es la identidad, ¿vale? Como hemos visto antes. Entonces, pues por eso se obvian todo este tipo de cosas y no se explican cuando todo esto se ve en el bachillerato. Entonces, como decía, como esto es un producto tensorial, esto lo voy a decir nada más que por mencionarlo, pues como intuiréis, al ser un producto tensorial, pues esto significa que la métrica es un tensor.
y en concreto es un tensor de rango 2. No porque esto sea una matriz de 2×2, sino el rango lo que lo da es el número de índices, ¿vale? Entonces, bueno, esto solo lo voy a mencionar así, no voy a decir nada más para no liar la cosa. Y pues bueno, cuando multiplicamos este sándwich, pues al final nos da lo mismo. Esto ya lo voy a hacer directamente para no entretenerme, pero esto lo que nos da es G11, X1, X1 más G12, X1, X2 más G21, X2, X1 más G22, X2, X2, ¿vale? Por lo tanto, todo esto son formas equivalentes de poner el producto escalar y en todas ellas interviene la métrica, ¿vale? Bueno, pues una vez explicado qué es la métrica y para qué sirve, pues vamos a la física y vamos a olvidarnos ya un poco de las matemáticas. Bueno, pues como veis, me he copiado por aquí las transformaciones de Lorentz porque me van a venir muy bien. Porque como he contado antes, pues la motivación de todo esto viene de que nosotros vamos a tener ahora un espacio vectorial en la relatividad especial. Esto voy a comentarlo más en detalle cuando hablemos de los diagramas de Minkowski, ¿vale? Lo que pasa es que he tenido que escoger entre explicar primero la métrica o sea, entre explicar este capítulo primero o los diagramas de Minkowski, pues he decidido por explicar primero este. Entonces, bueno, en ambos diré cosas en común, pero yo creo que va a ser más didáctico pues primero introducir esto. Entonces, lo que va a pasar ahora pues es que vamos a tener uno de los ejes, en realidad va a haber 4, ¿vale? Pero por poder dibujarlo lo reduzco a 2 dimensiones. Uno va a ser el tiempo, que le vamos a multiplicar por esta c para darle dimensiones de longitud, y todo esto de la c lo hablaré, lo de multiplicar a la coordenada temporal por c, todo esto ya lo comentaré en el capítulo de los diagramas de Minkowski, ¿vale? Que aparte de por darle dimensión de longitud al tiempo, esto pues también es porque los rayos de luz en este tipo de diagramas de esta forma pues son rectas a 45 grados y permiten visualizar muy bien pues movimientos superlumínicos o los movimientos que puede realizar una partícula material, etc. Bueno, todo esto ya lo iremos viendo. Y en el otro eje pues vamos a tener la X. Vale. Entonces aquí pues igual vamos a tener unos vectores y al de la X dejadme que le llame E1 y al del tiempo le voy a llamar E0, ¿vale? Todo esto viene porque ya en la notación más profesional a CT se le llama X super 0 y a X, a la posición normal, a X, se le llama X super 1, ¿vale? Los índices en vez de estar abajo están arriba. Pero bueno, esto tampoco quiero entrar mucho en detalle, que si no me voy a liar. Vale. Pues entonces, cuando en este espacio, que es el espacio-tiempo, descrito por un observador en reposo, ¿vale? Por eso uso las coordenadas verdes, si no utilizaría las coordenadas prima, que como digo, pues estas ya veremos en el capítulo siguiente, que será el de los diagramas. Lo que van a estar es colocadas de una manera un poco rara, que va a ser así, ¿vale? Esta va a ser X', esta CT', pero bueno, esto ya lo veremos también en el capítulo que viene. Pero vamos a centrarnos en un observador estático, ¿vale? En cómo ve el espacio-tiempo un observador estático. Entonces, pues este señor señala un punto del espacio-tiempo que se van a llamar eventos con un vector, en realidad con un cuadrivector que se llama, vamos a llamarlo S, con una barra de vector, pero en vez de arriba la vamos a poner abajo, ¿vale? Pues entonces, esta S, el observador O, pues dirá, pues tiene una coordenada CT por el vector unitario, bueno, o sea, perdón, va a ser unitario, pero bueno, eso ahora lo vamos a ver, por el vector de la base en la dirección de esa componente, más
la coordenada X por el vector de la base en esa dirección, ¿vale? Y un observador que esté describiendo una misma situación, pero que estén moviéndose respecto a este sistema verde, ¿vale? Que va a tener pues la forma esa que he puesto antes, pues ese observador lo que dirá es que él ve a S como S' y él dirá que tiene unas coordenadas CT' por un vector E0' más una coordenada espacial X' por un vector unitario E1', ¿vale? Entonces esto vamos a poder ponerlo pues igual que antes de forma matricial. Vamos a poder poner un vector aquí CTX por una matriz columna E0, E1 y aquí en este de abajo pues vamos a poder poner CT' X' por una matriz E0', E1', ¿vale? Bueno, pues el vector, que es este de aquí, en realidad, pues esto pasa como en el espacio normal y corriente. Pues nosotros ya entraremos en qué significa este vector, ¿vale? En capítulos posteriores, digo. Pero lo que vamos a querer es que el objeto, el vector, pues no dependa de quién lo esté observando, sino que tenga una entidad independiente. Entonces eso, como lo conseguimos, es diciendo que ambas descripciones de este vector pues son iguales. O sea que el vector S es igual que el vector, los cuadrivectores en realidad S'. Entonces esto, de la manera en que se consigue, pues es igualando esto. O sea que tenemos que C por T por X y por E0, E1, pues esto sea igual a CT', X', E0', E1'. Y voy a copiarlo un poco para abajo, que si no, no me va a caber. Vale. Entonces, pues nada, vamos a ver qué podemos hacer. Hasta aquí vamos a copiar exactamente igual. Entonces, nosotros lo que sabemos es que esta matriz CT'X' puesta como columna es igual, por las transformaciones de Lorentz, a esta matriz de aquí, ¿vale? Entonces, como este vector columna está puesto como un vector fila, pues para meterlo aquí lo único que tenemos que hacer es transponerlo. Entonces, al transponer este vector, para que quede en forma de fila, pues transponemos todo esto de aquí y pues hay que dar la vuelta al producto de matrices y transponer individualmente. Entonces eso lo que va a quedar es CT por X por esta matriz traspuesta, pero como la matriz está simétrica, pues traspuesta es ella misma. Entonces tenemos gamma menos gamma beta menos gamma beta y gamma. Vale. Y aquí, pues E0' y E1'. Vale. Y bueno, dejadme que, aunque la traspuesta sea ella misma, voy a ponerlo porque me va a venir mejor. Entonces, a ver, aquí lo que vamos a hacer ahora es, como a ambos lados de la igualdad aparece este vector con las coordenadas antiguas, pues vamos a pasar de él. Entonces nos va a quedar como CT, uy, perdón, he dicho que pasábamos de él, vamos a tener E0, E1, y esto va a ser ', a esto. Vale. Entonces lo que vamos a querer es despejar E0' y E1', por lo tanto nos llevamos esta matriz al otro lado como la inversa. Entonces vamos a tener E1, E0', E1' igual a esta matriz de aquí
pero aparte de la traspuesta, voy a poner, de hecho, porque así es como suele venir en los libros, primero la inversa y después la traspuesta y luego pues el 0 y el 1. Vale. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos la relación que nosotros ya sabemos, si habéis visto, si habéis seguido el curso de álgebra, de que las coordenadas cambian con una matriz, pues en este caso la matriz de la transformación de Lorentz, que dijimos que la llamábamos lambda, ¿vale? Pues las coordenadas entre dos sistemas, que lo que van a representar son dos bases en este espacio-tiempo, ¿vale? Vamos a interpretar la matriz de Lorentz, de la transformación de Lorentz, como la matriz de cambio de coordenadas respecto de dos bases, ¿vale? Entonces, si las coordenadas cambian con lambda, con la matriz de Lorentz, pues los vectores de la base de cada uno de los dos observadores inerciales, pues lo que cambia es con la inversa de la traspuesta. Entonces, la traspuesta de esta matriz, pues hemos dicho que es ella misma, y la inversa, si recordáis, pues era simplemente quitar los signos menos, ¿vale? Esto se puede ver pues porque hay que dividir entre el determinante, entonces el determinante es gamma al cuadrado menos por menos más, gamma al cuadrado, beta al cuadrado, y todo esto pues se cambia de posición la diagonal, pero queda igual y se multiplica por menos 1 la antidiagonal. O sea, gamma y beta. Entonces, esto de aquí, sacamos factor común gamma cuadrado y queda 1 menos beta cuadrado, pero 1 menos beta cuadrado es 1 entre gamma cuadrado, por lo tanto estos términos se cancelan y nos queda que la inversa pues es esto. Entonces, le quito ya la inversa y la traspuesta y esta es la matriz inversa y traspuesta, perdón, ahora, quitándole los signos menos. Ahora ya, esta es la matriz de Lorentz inversa y traspuesta. Vale. Entonces, para calcular la relación de los vectores, pues lo que hacemos es, pues E0' y E1', pues son, aquí tendremos gamma, y multiplicando, pues gamma por E0, más gamma beta, pero gamma lo he sacado, o sea, más beta E1, estupendo, y este de aquí queda beta por E0 más E1, ¿vale? Y pues ¿cuál sería la relación inversa? O sea, despejar E0 y E1. Pues sería exactamente esto mismo, pero al llevarnos esta matriz para el otro lado y hacer la inversa, pues vuelven a aparecer los signos menos y ya pues esa queda de esta forma. ¿Vale? Entonces, pues eso, esta forma es como se relacionan los vectores de la base, vistos cada observador pues como una base en un espacio vectorial, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos va a interesar para ahora, que va a ser donde voy a introducir la métrica, calcular distancias en el espacio-tiempo. Vale, pues vamos a continuar. Entonces, a ver, para introducir la métrica, bueno, lo he borrado, voy a volverlo a poner. Teníamos nuestro espacio-tiempo, que he dibujado pues con un eje espacial X y el eje temporal CT, y he dicho que esto pues iba a tener estos vectores de la base, este el E1 y este el E0. Vale. Y vamos a preguntarnos qué métrica tiene el espacio-tiempo. Vale. Bueno, pues lo que primero vamos a querer hacer es, como vemos que un observador
en reposo, como es este señor de aquí, esto recordad que es un sistema O, pues estando en reposo, él no percibe efectos relativistas, ¿vale? El espacio y el tiempo no se mezclan porque no aparece ningún otro sistema con el que compare el movimiento de nada. Entonces este señor, lo que él dice, o tiene todo el sentido de decir, es que su eje temporal, pues es ortogonal a su eje de espacio, ¿vale? Si esto no fuera así, significa que según pasara su tiempo, él estaría moviéndose por el espacio de manera obligada, ¿vale? Y eso no es lo que pasa. Nosotros cuando va pasando el tiempo podemos estar sentados en nuestra habitación y cuando ha pasado un minuto no aparecemos sentados en nuestra silla en la India o en China, ¿vale? Seguimos estando en nuestra habitación. Por lo tanto, como digo, pues tiene todo el sentido del mundo que el eje temporal sea perpendicular u ortogonal al eje espacial. Entonces eso, lo que nos está dando una pista es de decir que en la métrica el producto escalar de E0 por E1 pues es 0, ¿vale? Y por supuesto pues aquí el producto escalar sigue siendo simétrico, por lo tanto E1, producto escalar por E0, pues esto es 0. Esto lo podemos poner también como que G01 es igual a G10 e igual a 0, ¿vale? Entonces, con esta pequeña pista y aplicando el primer principio de la relatividad especial, que es que todos los sistemas inerciales describen la misma física, pues también tiene todo el sentido del mundo imponer que en la métrica que tenga el sistema O', ¿vale? Que pues ese sistema O' lo que va a tener, o sea, a ver, esto lo he puesto, bueno, voy a ponerlo por aquí, un sistema O', que esto voy a ponerlo con ejes espaciales, ¿vale? Para no despistar y ponerlo como se pone en relatividad. Este sistema se está moviendo con una velocidad u, ¿vale? Entonces la métrica que use, que será G', J', porque los vectores de esta base serán los E0' y los E1', pues este, en principio, tendrá otra métrica. Comparado con un sistema que está en movimiento, este verá, o en principio diría que tiene otra métrica porque tiene otros vectores de la base, dados por esta relación, ¿vale? Bueno, pues lo que nosotros vamos a imponer por el primer principio de relatividad es que este señor, como tiene una relación de inercialidad respecto al sistema O sea, son sistemas inerciales, pues este señor también, el producto escalar de E0' por E1' va a ser igual que E1', producto escalar E0' y queremos que sea 0. O sea que G0'1' va a ser igual que G1', 0' e igual a 0, ¿vale? Entonces, de imponer esta historia, pues es de donde vamos a deducir la métrica. ¿Por qué? Porque E0' y E1' nosotros ya lo tenemos aquí, en esta ecuación, de hecho aquí, dado por esta relación de aquí. Entonces, pues vamos a calcularlo. Tendremos que E0' por E1' tiene que ser igual a 0, o sea que tenemos que 0 tiene que ser igual a E0', que es gamma por E0 más beta E1, producto escalar por E1', que es
gamma beta E0 más E1. Entonces esto pues va a dar 0 es igual a gamma cuadrado multiplicado por E0 por beta E0, pues es G00 por beta más E0 por E1, pues es G01. Beta E1 por beta E0, pues es G10 beta cuadrado. Y beta E1 por E1, pues esto es más beta, perdón, estoy poniendo al revés, más G11 beta. Vale. Entonces de aquí, nosotros ya sabemos que G01 y G10, lo tenemos aquí, es 0. Por lo tanto, estos términos se van y nos queda que 0 es igual a gamma cuadrado y en los términos que quedan pues hay una beta en ambos, entonces la sacamos de factor común y tenemos G00 más G11. Entonces, si esto está igualado a 0, como gamma al cuadrado por beta se supone que no es 0, ¿vale? O sea, esto de aquí es distinto de 0, pues entonces lo que tiene que ser 0 es esto de aquí, o sea, G00 más G11, esto es igual a 0, y de aquí sacamos que G00 tiene que ser menos G11. Vale, pues esto vamos a ponerlo por aquí. G00 tiene que ser menos G11. Entonces se nos ha quedado un grado de libertad a elegir, ¿vale? Si nosotros decimos que es la elección pues de G11, si nosotros decimos que G11, que es el producto escalar de 1 por sí mismo, pues sea 1, lo que estamos diciendo es que 1 es unitario, ¿vale? Porque entonces E1 por sí mismo, si esto es igual a G11 y esto es 1, pues el producto escalar es el módulo del primero, módulo del segundo, o sea, módulo del mismo también, por el coseno del ángulo que forman, que es 0, pues coseno de 0 es 1, y pues para que esto sea 1, pues cada uno tiene que ser 1, ¿vale? Entonces de esta manera lo que estamos es diciendo que el vector E1 pues es unitario. Entonces esto lo que implica es que G00 tiene que ser menos 1. Y ya teníamos que los elementos de la antidiagonal eran iguales a 0, por lo tanto, la métrica que ve este observador O en reposo, pues es menos 1, 0, 0 y 1. ¿Vale? O sea, esto, a ver, este sería el G00, G01, G10 y G11, ¿vale? Y esto sería igual a menos 1, 0, 0 y 1. Así que ya vemos que es distinta a la del espacio euclídeo normal y corriente que nosotros conocemos, por este menos 1 de aquí. Y este menos 1 pues va a ser el causante de todas las cosas raras en relatividad y que al introducir el tiempo y pues las cosas que ocurren en el espacio-tiempo no sean análogas a las que ocurren en el espacio, en forma luego algebraica, me estoy refiriendo. ¿Vale? Todo viene por este menos 1 de aquí. Y algo muy importante es que una propiedad que tiene el producto escalar, que es la no negatividad, ¿vale? O sea, el producto escalar de un número consigo mismo siempre es un número positivo. Esto se entiende en el espacio euclídeo pues porque el módulo al cuadrado de un vector v, ¿vale? Esto es exactamente esto. Pues esto hemos dicho que era v1 al cuadrado más v2 al cuadrado, la suma al cuadrado de sus componentes en la base que estemos. Entonces, como estos términos están elevados cada uno al cuadrado, pues da igual que tuviera una componente que el vector v viniera dado en la forma menos 1, 7, que este menos 1 al elevarse al cuadrado va a ser 1,
y 7 al cuadrado pues es 49. Entonces esto va a ser 50, que es mayor que 0. Y esto va a pasar siempre con cualquier vector, porque luego, claro, como aquí se me ha olvidado el cuadrado, cuando este cuadrado lo pasemos como una raíz al otro lado, pues el producto escalar no puede dar un número negativo, porque entonces ya tendríamos un signo menos dentro de una raíz y eso sería un número complejo, un imaginario, que no tiene sentido asignarle una longitud. O sea, que una longitud sea un número imaginario, eso es algo absurdo. Pues en la teoría de la relatividad especial eso va a tener su sentido, ¿vale? Pero igual, eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, ¿vale? Por lo tanto, E0 por E0, o sea, E0 va a ser un vector unitario también, ¿vale? Pero su producto escalar consigo mismo pues va a dar un número negativo, va a dar menos 1. Bueno, pues ahora que tenemos la métrica en el sistema O, pues vamos a calcular la métrica en el sistema O', porque como ya tenemos todos los productos escalares de los vectores de la base en el sistema O, pues como los vectores' vienen en función de estos vectores, pues vamos a poder ya encontrarlos. Entonces lo que hemos dicho es que G01 y G10 pues imponíamos que iban a ser 0, ¿vale? Esto lo imponíamos por el primer principio de relatividad. Entonces vamos a calcular G0', 0', que esto pues es igual a E0', producto escalar E0'. Entonces esto pues va a ser gamma por E0 más beta E1, producto escalar gamma E0 más beta E1. Vale. Entonces esto pues es, voy a venirme por abajo, gamma al cuadrado por E0 es G00, E0 por E1 es más beta G01, este otro es más beta G10 y luego tenemos más beta cuadrado G1. Vale. Entonces, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues esto es 0 y tenemos gamma al cuadrado por G00 es menos 1 y G11 es 1. Por lo tanto tenemos menos 1 más beta al cuadrado. Si sacamos un menos de factor común, pues tenemos gamma al cuadrado por 1 menos beta al cuadrado, y 1 menos beta al cuadrado es el inverso de gamma al cuadrado. Se cancelan estos dos y tenemos menos 1. Por lo tanto, en la métrica de este observador, pues G0', también va a ser menos 1. Vale, pues vamos a calcular ahora G1'. Vale, entonces esto es E1', producto escalar E1', que es gamma por beta E0 más E1, producto escalar gamma de E0, beta E0, perdón, más E1. Vale, entonces tenemos gamma al cuadrado por beta G00 más beta G01 más beta G10 más G1. Vale. Y aquí me he dejado un cuadrado. Vale. Entonces igual, esto es 0. Tenemos gamma al cuadrado por G00 es menos 1. Entonces va a quedar menos beta al cuadrado y G11 es 1. Entonces vamos a ponerlo 1 menos beta al cuadrado. Esto se cancela y es 1. Así que tenemos G1', 1' igual a 1. Por lo tanto, resulta que la métrica del sistema O', pues también es exactamente la misma que la del sistema O. ¿Vale? Esto tiene todo el sentido del mundo también, pues precisamente por el primer principio de relatividad.
porque vamos a querer que los sistemas inerciales sean equivalentes. Entonces, a la hora de medir distancias, pues tiene todo el sentido pues que mientras la velocidad relativa sea una velocidad constante, sean sistemas inerciales, pues utilicen la misma métrica. ¿De acuerdo? Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es calcular la métrica, deducirla de una manera un poquito más sofisticada. Entonces, lo que va a consistir esto en este resultado que voy a utilizar, lo voy a demostrar en el capítulo que viene, pero es que ambos sistemas inerciales pues van a medir las mismas distancias espaciotemporales, ¿vale? Todo esto pues como consecuencia de que un vector es la entidad de un vector es independiente de los sistemas que lo describen y de que ambos utilizan la misma métrica. Entonces, como la métrica está relacionada con el producto escalar y con la medida de distancias, pues todo esto es consecuencia de lo que acabamos de calcular. Bueno, pues a ver, como vamos a estar hablando de distancias, pues voy a usar, en vez de la ecuación de un cuadrivector, así como S igual a CT de 0 más X E1, ¿vale? Esto perfectamente es una distancia, lo que pasa que escrito de esta forma nos obliga a que el vector, el cuadrivector en este caso, parta del origen, ¿vale? Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, con un incremento, pues esto, ahora C incremento de t por E0 más incremento de X por E1, pues este vector, al ser un incremento, pues es la resta de otros dos, entonces, pues perfectamente podemos decir que ese otro vector es este, y entonces el incremento, pues sería este vector, ¿vale? Que ya no tiene por qué partir del origen, ¿de acuerdo? Vale, entonces tenemos el vector escrito así, pues si hacemos el producto escalar de este cuadrivector consigo mismo, pues esto nos va a dar este incremento, el incremento del vector, pues al vector S, que es un incremento, una distancia, al cuadrado, y esto pues lo que va a ser es lo que ya hemos visto, que es el coger esto visto como matrices, que era esto de aquí, así, pues esto multiplicado por sí mismo hemos visto que era esto de aquí multiplicado en medio por la métrica, o sea, por menos 1, 0, 0 y 1, y aquí lo mismo, o sea, teníamos que hacer como una especie de sándwich, ¿vale? Y esto para el vector, para el mismo vector descrito por el sistema prima, esto va a ser un incremento de S' al cuadrado, pues esto igual va a ser CT', incremento de X', la métrica va a ser exactamente la misma, y luego multiplicado pues, por este mismo vector, o sea, T' y X'. Vale. Entonces, lo que vamos a imponer, de momento, esto digo, lo vamos a imponer porque la deducción la vamos a hacer en el siguiente capítulo, que ya este me está quedando bastante largo, pero pues podemos argumentarlo por lo de la métrica que acabo de decir, que como las métricas son iguales, pues el incremento este pues va a ser igual a este otro, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿cómo lo hago? Porque
buscando escaso de sitio. A ver, lo que voy a hacer es coger primero esto de aquí. A ver, me lo voy a traer aquí abajo y voy a expandirlo primero un poco. Entonces, T', X', esto viene dado por esta relación de la transformación de Lorentz, solo que por incrementos. Y como está el vector tumbado, es un vector fila, pues hay que transponer esto. Entonces esto va a quedar, al transponerlo, como C incremento de T, incremento de X, por esta matriz traspuesta. O sea, así, traspuesta. Que es ella misma, pero bueno, dejadme que ponga esto. Por la métrica, menos 1, 0, 0, 1. Y este vector, pues este sí que es la matriz tal cual, por, o sea, gamma menos gamma beta, menos gamma beta y gamma. Y esto por este vector. Vale. Entonces, pues voy a sustituir esto aquí arriba. Vale. Entonces, si imponemos esto, que digo, no es que lo impongamos, ¿vale? O sea, esto es consecuencia de... Pues entonces, esto de aquí los podemos igualar. Entonces, esto es igual a esto otro. ¿Vale? Y como a la izquierda y a la derecha aparecen multiplicados por los mismos vectores, pues lo que hay en medio pues tiene que ser igual. Entonces los vamos a quitar. Y vamos a obtener esta relación de aquí. ¿Vale? Que esto, pues escrito de forma más compacta, pues es que la métrica es igual a la matriz de la transformación de Lorentz, que la llamamos en el capítulo de las transformaciones de Lorentz como lambda, traspuesta por la métrica y por la misma matriz. ¿Vale? Entonces la métrica pues tiene que cumplir esta relación. Vale. Entonces voy a apuntármelo por aquí a la derecha. Vale. Entonces vamos a hacer un truco que es el que ya hemos hecho alguna vez de irnos al límite en el que U, que es la velocidad relativa entre los sistemas inerciales, que va dentro del factor gamma y de beta, pues U es mucho más pequeño que la velocidad de la luz. ¿Vale? Entonces, esto es lo mismo que decir que U entre C es mucho más pequeño que 1 y eso se puede decir como que U entre C es aproximadamente 0. Pero este aproximadamente, cuando este U entre C es solo está en una potencia 1, o sea, elevado a 1, pues bueno, esto es a lo mejor muy aventurado decirlo. Lo que sí no es tan aventurado es decir que U al cuadrado entre C al cuadrado, esto ya sí que sí es, en realidad es aproximado, pero es prácticamente igual a 0, ¿vale? Y como U entre C es beta, pues entonces tenemos que beta al cuadrado es aproximadamente 0. Entonces, la primera consecuencia de esto es que gamma, que es 1 entre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, pues si beta al cuadrado es aproximadamente 0, pues queda 1 entre raíz de 1, o sea, gamma es aproximadamente 1. ¿Vale? Por lo tanto, esto
tenemos que gamma es aproximadamente 1. Vale. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo queda la matriz de la transformación de Lorentz con estas aproximaciones. Entonces, si la matriz de Lorentz es gamma menos gamma beta menos gamma beta gamma, pues en este límite gamma hemos dicho que es 1, entonces, y aquí estaba un menos, y bueno, pues beta, lo que hemos dicho que es casi 0, es beta al cuadrado, por lo tanto beta, esto se queda así. Vale, entonces esto es esto. Vale, y esto de aquí, lo que podemos hacer es dividirlo entre una matriz identidad a la que le estamos sumando beta multiplicado por 0, menos 1, menos 1 y 0. ¿Vale? Ok. Bueno, pues esta matriz de aquí es la identidad y a esta matriz de aquí pues vamos a llamarla K. ¿Vale? Entonces esto de aquí, en este límite, pues podemos decir que la matriz de Lorentz es la identidad más beta veces la matriz K. ¿De acuerdo? Vale. Entonces vamos a irnos a esta identidad que hemos encontrado para la métrica y vamos a aplicarle esto. Entonces tendremos que G y J es igual a I más beta por K traspuesto, donde todo esto son matrices, ¿vale? G y J por I más beta por K. Muy bien, pues esto va a quedar como G y J igual a esto al transponerlo, pues va a quedar la identidad traspuesta y K traspuesta, pero la identidad traspuesta es ella misma y K traspuesta pues también es ella misma, ¿vale? Porque es una matriz simétrica. Entonces lo que vamos a tener es que esta métrica de aquí vamos a multiplicarla por la derecha, entonces este primer término va a quedarse exactamente igual, pero sin la operación de transponer. Y la métrica por la identidad, recordad que la métrica es una matriz, entonces hay que respetar si multiplicamos por la izquierda que se quede en esa posición, pero pues la identidad es como multiplicarla por un 1, entonces queda la métrica. Y luego aquí pues tenemos más beta por, saco beta porque beta es un número, por la métrica por la matriz K. Bueno, entonces, ahora ya lo que tenemos es pues que G y J tiene que ser igual a y, perdón, porque aquí estoy atontado, he puesto un más y esto es un producto, ¿vale? Así sí. Entonces, ahora multiplicamos todo esto, entonces vamos a tener la identidad por la métrica, pues es la métrica, la identidad por esto otro es más, voy a copiarlo tal cual, muy bien, y luego tenemos más beta por K por la métrica, hay que respetar el orden, y luego tenemos más beta cuadrado por K por G y J por K.
Pero como aquí aparece un beta al cuadrado, pues lo hemos aproximado como que era 0, entonces este término va fuera, y aquí aparece la métrica a ambos lados del igual, o sea que esto se cancela también. Por lo tanto, llegamos a que esto de aquí, y voy a venirme por abajo, a que esta relación es 0, ¿vale? Entonces, aquí podemos sacar factor común a beta, ¿vale? Y pues lo que tiene que ser 0 entonces es esto de aquí, ¿vale? Así que, pues nada, pasamos entonces de beta y tenemos esta historia. Vale, pues ahora ya vamos a multiplicarlo con su forma matricial. Entonces vamos a tener, pues como estamos buscando la métrica, pues tenemos que ponerla en forma general, o sea, G00, G01, G10, G11, multiplicado por 0, menos 1, menos 1 y 0, todo esto sumado a 0, menos 1, menos 1 y 0 por esto mismo de aquí, que voy a hacer un copy paste, ¿vale? Y a ver, ¿por qué no me va a caber? Voy a venir por aquí, ¿vale? Y todo esto, sí, igual a la matriz 0 de 2 curvas. ¿De acuerdo? Vale, pues a ver, esto ya va cogiendo color. Vamos a tener 0 menos G01, ¿vale? Menos G00, estupendo. Y 0 menos G11 y menos G01, 1 y 0. A todo esto hay que sumarle entonces 0 menos G10, 0 menos G11, ¿vale? Menos G00 aquí, y luego 0 y menos G01, y luego 0. Vale, esto tiene que ser igual a todo esto. Vale, entonces ya estamos llegando al final. Tenemos menos G01 menos G10, menos G01 menos G10. Pero, como hemos visto, la métrica tiene que ser simétrica. Por lo tanto, estos dos elementos tienen que ser iguales. Así que esto, pues voy a poner menos 2 veces G0. Vale. Menos G00 menos G1. En este lado, menos G00 menos G11. ¿Vale? Aquí tenemos menos G11 menos G00 menos G11 menos G00. Y aquí tenemos menos G01 menos G01. A ver, no, aquí he cometido un error. Aquí es, en vez de 0,1, es 1,0. Vale. Entonces, claro, aquí va a ser menos G10 menos G01, pues por lo mismo de antes, por la propiedad de simetría del producto escalar, pues esto va a ser menos 2 G, y como he puesto antes 0,1, pues voy a poner ahora el 1,0. Vale. Todo esto igual a 0, 0, 0. Vale. Pues voy a borrar esto. Vale. Entonces ahora, pues, dos matrices son iguales si son iguales elemento a elemento. Por lo tanto, vamos a ver. Menos 2G01, esto igual a 0. Menos G00 menos G11 es igual a 0. Menos G11 menos G00, esto es igual a 0. Si os dais cuenta, esta ecuación es la misma que la de arriba. Y luego menos 2G10 igual a 0. Vale.
tenemos este sistema de aquí. Por lo tanto, de aquí y de aquí, pues sacamos la primera conclusión, que es que G01 es igual a 0 y que G10 es igual a 0 también. Vale. Y luego, de cualquiera de estas otras dos, que son iguales, pues lo que sacamos es que G00 es igual a menos G11. Entonces, igual, aquí tenemos el grado de libertad pues de escoger G11. Pues si le damos valor 1, pues obtenemos la misma métrica, ¿vale? Que el darle valor 1 simplemente lo que es un factor de escala, ¿de acuerdo? Si le diéramos valor 2, pues esto lo único que estaría hablando es que pues a lo mejor un cambio de unidades en las que estuviéramos midiendo las longitudes, ¿vale? Y pues nada, esta es una forma un poquito más sofisticada de ver por qué la métrica del espacio-tiempo pues es menos 1, 0, 0, 1, que igual yo la he puesto en 2×2, pero en realidad esta métrica, esto haciéndolo en 4×4, esto es menos 1, todo ceros aquí, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1, ¿vale? O tenemos la opción también de, esta normalmente suele usarse en relatividad y esta otra en mecánica cuántica, en teoría cuántica de campos, que es 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, ¿vale? Estas dos métricas son equivalentes, ¿vale? Tienen alguna diferencia, pero esto ya se escapa a este curso, ¿vale? Esto pues viene de que pues si nosotros cogemos G11 igual a menos 1, pues entonces G00 es menos por menos más 1, 1, ¿vale? Entonces aquí sería al revés. Esto sería más 1 y este menos 1. Extrapolado a 4 dimensiones, pues serían las coordenadas espaciales, o sea, los elementos de la métrica correspondientes a la parte espacial los que irían con el menos, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, esto ya no tengo nada más que contar en este capítulo. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.